Muy buenas tardes, Magíster Olinda Estefanía Yanqui Esquivel. En esta oportunidad voy a hablar sobre la NIT 28, que son las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Bueno, esta norma nos habla sobre aquella inversión en las cuales las compañías obtienen un porcentaje de inversión importante, pero que no les conlleva a que dicha inversión sea considerada como un control hacia la invertida, pero vale destacar que cuando yo hablo sobre la invertida, me refiero a la empresa el cual yo estoy interviniendo. Y entidad, me refiero a la entidad, a la empresa que somos nosotros. Objetivo de la norma. Prescribe la contabilidad de las inversiones en asociadas. Cada normativa hace un recorrido para poder controlar o contabilizar un elemento de los estados financieros. El recorrido es desde el reconocimiento, la medición, la baja, concepto de deterioro, la información a revelar y presentar. Bueno, a todo eso se refiere la contabilidad de las inversiones. Como segundo objetivo de la norma es establecer los requerimientos para la aplicación del método de la participación al contabilizar las inversiones. Esto en las asociadas y negocio conjunto. El segundo objetivo va de la mano con la NIT 11, ya que la NIT 11 habla sobre los acuerdos contractuales y que me conlleva a tener un control conjunto. Por ejemplo, si en una empresa invierto un 50% y la otra persona un 10%, y digamos hay que tomar una decisión, entonces tenemos que tomar una decisión unánime, ¿no? Esto lo destaca la NIT 11, siempre y cuando hay un control conjunto entre las partes que participen. Estos casos tienen un control conjunto. Eso es lo que dice la NIT 28. Si el negocio conjunto califica para la NIT 28, entonces la NIT 11 le deriva a la NIT 28. Es por eso que el objetivo de la NIT 28 distingue que es solo para la aplicación del método de las participaciones consideradas en negocio conjunto. Alcance. Esta norma aplica a todas las entidades que sean inversores como en una participada como control conjunto o una influencia significativa. Bueno, influencia significativa significa que tengo inversión en asociada. Y el control conjunto es que yo tengo un acuerdo contractual en el cual para tomar las decisiones relevantes deben de ser de forma unánime, como había estado indicando. Tratamiento contable. La norma contiene sobre el tratamiento contable de las inversiones en empresas asociadas. Definiciones. En definiciones, como primer definición tenemos un acuerdo conjunto. Un acuerdo conjunto es un acuerdo contractual por medio del cual dos o más partes se emprenden una actividad económica que están sujeta a un control conjunto. Segundo, una asociada. Una asociada es la empresa donde el inversor tiene poder de decidir. Tercero, control conjunto. Control conjunto es el poder que pueden ejercer los inversores. Estados financieros consolidados. Son aquellos en los que los activos, pasivos, patrimonios netos, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la compañía y de sus dependientes se representan como si se tratase de una sola entidad económica. Influencia significativa. Tiene el poder de tomar decisión sin control. Método de la participación. Bueno, esta es la metodología utilizada en contabilidad donde las inversiones se reconocen desde las tendencias iniciales y posteriores. Negocio conjunto. El negocio conjunto es un acuerdo mediante ambas partes donde desarrollan actividad económica que estará bajo un control conjunto. Participante en un negocio conjunto.
Es una parte de un negocio conjunto que tiene control conjunto sobre este. Reconocimiento de la NIT 28. La contabilización de las inversiones en empresas asociadas por parte del inversionista. La porción del inversionista en las ganancias y pérdidas de tales inversiones deben presentar como partida separada en los estados de resultado. Análisis crítico. La entidad puede tener directamente una subsidiaria más del 20% de la participada o de forma directa como se presenta en la parte inferior de la diapositiva. La normativa también dice que a menos que se pueda demostrar claramente que la influencia no exista, no nos debemos de llevar por el porcentaje de la participación sobre la participada o sobre la empresa en el cual yo estoy participando, porque el porcentaje de participación no necesariamente significa el tipo de inversión que voy a tener. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la evaluación integral del tipo de inversión que yo tengo, que yo debo de considerar. Tengo y debo de considerar los factores cualitativos de la inversión. ¿Y esto por qué? Porque el porcentaje de participación que yo tengo en un factor cuantitativo puede ser diferente, porque ya que eso no determina para el tipo de inversión que yo tengo. Los factores cualitativos son las potestades que yo tengo sobre esa inversión. Por ejemplo, yo claramente puedo tener un 90% de inversión, pero eso no significa que necesariamente yo tengo el control sobre la participada, sobre la empresa que yo estoy interviniendo. Todo esto depende del poder de voto. Si yo tengo bastante influencia en los rendimientos, si tengo algún peso en las tomas de decisiones, si tengo una representación en el directorio, justamente esos factores completan el análisis del tipo de inversión que voy teniendo. Puedo invertir incluso hasta el 5% de inversión y puedo tener el control sobre esta empresa, lo cual yo estoy participando y consolidará obviamente por ese 5% que estoy teniendo. Todo esto nos debemos basar al acuerdo que está en las actas, en los estatutos que describen en sus reuniones, o sea, las empresas. Por lo tanto, eso ayuda a direccionar, a formar adecuadamente qué tipo de inversión voy teniendo. A eso se basa cuando dice a menos que se pueda demostrar claramente que tal influencia no existe. Recuerden que puedo tener el 45% de inversión, pero no tengo ninguna influencia significativa sobre esta participada, porque simplemente puedo estar actuando como un accionista pasivo o como un agente donde solo espero recibir los rendimientos en cuanto a las variaciones de las acciones. El impacto que tiene la NIT 28 en las empresas al realizar su contabilidad en el momento de hacer sus estados financieros, se aplica la NIT 10, que son estados financieros consolidados. Los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad. Como vemos en la diapositiva, tenemos la subsidiaria de la empresa B, la subsidiaria de la empresa C y la subsidiaria de la empresa A, que es la controladora. Y los estados financieros deben de ir en la controladora según la NIT 10. Información a revelar. La principal información a revelar en el cuerpo de los estados financieros o en sus notas es la siguiente. Las inversiones que se contabilicen por el método de participación serán clasificados como activos no corrientes. Se revelará la participación de los resultados de la asociada, así como el importe de la inversión. La información de los estados financieros resumidas de las asociadas, la naturaleza y alcance de cualquier restricción significativa.
la porción de las pérdidas de la asociada no reconocidas, distinguiendo las que son de periodo y de años anteriores. La porción que corresponde al inversor en los cambios que la asociada haya reconocido directamente en el patrimonio neto se reconocerá también en el patrimonio. Estructura y contenido. El ANIT 28 tiene objetivo, alcance, definiciones, influencia significativa, método de la participación, aplicación del método de la participación, y dentro de la aplicación del método de la participación tiene excepciones de la aplicación del método de la participación, clasificación como mantenido para la venta, discontinuidad del uso del método de la participación, cambios en la participación en la propiedad, procedimientos del método de la participación, pérdidas del deterioro del valor, y luego tiene estados financieros separados y la fecha de vigencia y transmisión. Impacto en la realidad actual del país. En el Perú tenemos empresas que utilizan la NIT 28, ya que esta normativa define al inversionista quién lleva el control y quién tiene una influencia significativa. Claro ejemplo tenemos en la estructura de los accionistas de Leche Gloria, ¿no? Que en este caso Gloria Food Hub SAT tiene el 75.54% de acción y él es el que lleva el control. Conclusiones. La existencia de influencia significativa es si la empresa inversora posee directa o indirectamente el 20% o más del poder de voto en la participada, salvo que pueda demostrar que tal influencia no exista. Las operaciones de combinación de negocio se consideran como tal únicamente cuando al obtener el conjunto de activos, estos conforman un negocio, definido como un conjunto de activos que con algunos insumos de entrada son capaces de realizar un proceso de transformación con el cual se obtiene un producto, el cual es capaz de generar ingresos a la entidad. Muchas gracias, eso sería todo con respecto a la NIT 28. Bueno, gracias Magíster Olinda.